Gracias porque sabemos que en la medida en la que experimentamos ese amor, será imposible que nuestras generaciones no lo puedan experimentar también. Y entonces, esa promesa será realidad, en la que mi casa y yo te serviremos para siempre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria, el honor, la honra y la alabanza por siempre, Señor. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Todos los jóvenes a la cafetería de Juan. Gracias, Señor, gracias. ¿Cómo están, familia? Pueden tomar asiento, Dios los bendiga. ¿Qué tal el calorcito? Los alumnos de Juan, por favor, si pueden pasar a la cafetería, me están anunciando aquí, por favor. También niños, a sus clases también, por favor. Jóvenes, ¿cómo están además de con calor? Bien. Joel y otra persona más están bien. ¿Y cómo están todos los demás? Gracias a Dios, Dios los bendiga. Pues bueno, sí hace un poco de calor acá al frente también, yo me imagino que allá atrás también hace calor, pero esperemos que ese calor se convierta en un fuego en nuestro interior, que el Espíritu Santo use para seguir haciendo su obra aquí en Unidad Cristiana. Estamos muy contentos, aunque con calor, pero muy contentos. Y bueno, durante la semana le preguntaba a Dios qué mensaje quería que compartiera con Unidad Cristiana el día de hoy. Veníamos relativamente cómodos porque sabíamos que lo que veníamos predicando durante el inicio del año tenía que ver con el libro de Hebreos, y entonces bueno, pues ya sabíamos que cada predicador cada semana le tocaba predicar sobre un capítulo de Hebreos, y a veces eso facilita mucho el poder desarrollar una enseñanza siempre guiado por el Espíritu. Pero pues ahora ya terminamos, ya concluimos este capítulo de Hebreos, que ha sido de mucha bendición, y bueno, ahora sí toca a los predicadores sentarse y escuchar al Espíritu Santo para saber el mensaje que quiere dar a su iglesia, a Unidad Cristiana. Y es curioso porque está vinculado a Hebreos. Este mensaje que hoy nuestro Padre quiere traer a Unidad Cristiana está vinculado a Hebreos, y es sobre Hebreos capítulo 12. Hace 3 semanas estuve aquí a las 6 de la tarde predicando sobre el capítulo 12 de Hebreos, y hay un versículo en Hebreos, que es el versículo 2, que dice, bueno, el capítulo 12 de Hebreos, y no pretendo predicar nuevamente de ello, pero habla sobre que estamos en una carrera espiritual, y esa carrera hay que correrla. No la caminamos, no la trotamos, sino hay que correrla. Y dice el versículo 2, fijando nuestra mirada en Jesús, que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. Y yo cerraba esa prédica justamente con ese versículo, y yo decía, bueno, ¿cuál es una manera práctica de fijar la mirada en Jesús? Porque a veces hay muchos versículos bíblicos que suenan muy bien, que nos gustan, que los repetimos, pero ¿cuál es la manera práctica de poder vivirlos? Y entonces en ese momento yo sentía de parte del Espíritu compartir que fijar la mirada en Jesús como el iniciador y perfeccionador de nuestra fe tenía que ver en el tiempo que nosotros pasábamos con Él, en la intimidad que nosotros pasábamos con Él, y por supuesto ir y profundizar en la palabra de Dios, en la Biblia, porque la Biblia es Jesucristo escrito. Y bueno, pues en eso quedó esa prédica, y recientemente, a través de un tiempo de discipulado que llevo ya llevando algún tiempo, el Espíritu Santo me mostró una perspectiva adicional de lo que significa fijar la mirada en Jesús. También a veces creemos que fijar la mirada en Jesús significa que cuando estamos enfrentando alguna circunstancia de nuestras vidas, decimos, ¿qué es lo que haría Jesús si estuviera en mi lugar? ¿No es así? ¿Alguien aquí alguna vez ha hecho esa pregunta o lo ha establecido? Muchos de nosotros, en nuestro caminar con Él, enfrentamos alguna circunstancia y decimos, bueno, ¿qué es lo que haría Jesús en esta circunstancia?
Y ninguna de estas cosas que acabamos de decir, que es tener intimidad con Él, ir a la palabra y escudriñar la Escritura y preguntarse qué es lo que haría Jesús si estuviera en alguna situación que estamos enfrentando, ninguna de esas es errónea. Pero hay algo en particular de lo que Dios me estuvo hablando hace algunos días que me ha llevado a darle vueltas y vueltas, y ese es el mensaje que el Espíritu de Dios puso en mi corazón compartir hoy con ustedes. Y yo te invito a que me acompañes a la Escritura, al libro de Juan, capítulo 5, versículo 19. La voy a leer en la Nueva Versión Internacional, tú lo puedes hacer en la versión en la que a ti te guste. Y dice la palabra de Dios: entonces Jesús afirmó, les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Y entonces lo que nos revela la Escritura es que Jesucristo, siendo Dios, porque todos sabemos que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre, Él no era independiente. Jesucristo lo que está declarando aquí es que no hay absolutamente nada que Él haga que no le haga ver, que no le haya visto ver a su Padre. Entonces habla la Escritura en este versículo de una interdependencia muy importante de Jesucristo con el Padre, a pesar de que Jesucristo era Dios mismo. En el capítulo 12 del libro de Juan, vamos un poco más adelante en el mismo libro, en el versículo 49 y 50, Jesús nuevamente vuelve a declarar algo que refleja una interdependencia con el Padre. Y le dice a sus discípulos: yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Y sé muy bien que su mandato es vida eterna, así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. Y entonces cuando nosotros pensamos en fijar nuestra mirada en Jesús como el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, podemos ver a Jesús siempre viendo al Padre, siempre viendo al Padre. Y eso es algo, amada iglesia, que es fundamental para nosotros, que podamos entender que lo que vino a hacer Jesús acá, su ministerio, su muerte y su resurrección, tiene que ver con reconciliar a la humanidad con un espíritu de huérfano, con un Padre, para poder erradicar ese espíritu de huérfano y entonces empezar a vivir como vivió Jesús, como hijo. Recuerdo, y el Espíritu me recordaba otra porción, cuando hay muy poco que narra la Escritura sobre la niñez de Jesús, pero hay una porción en la Escritura, en el libro de Lucas, que dice que de repente a María y a José se les perdió Jesús cuando fueron a celebrar la Pascua y ya venían de regreso con un día de camino y de repente: oye, Jesús, ¿dónde está? No fueron 10 minutos ni 15 minutos, sino ya llevaban un largo camino y Jesús no estaba, y entonces empezaron a preguntar entre toda la gente y tuvieron que regresar, y Jesucristo estaba sentado en el templo. Y entonces yo me imagino que, no lo narra así la Escritura, pero me imagino que María y José estaban bastante atribulados, preocupados, y han de haber llegado a decirle a Jesús: ¿dónde estabas? Te estábamos buscando. Y entonces Jesús responde: pues, ¿pero por qué me buscaban? Si no saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Amado, yo no sé si tú estás dimensionando esto, pero Jesús tenía 12 años. Jesús tenía 12 años. Y tampoco es que como tú y yo que podemos tener una Biblia en casa. En aquella época las Escrituras no estaban disponibles en los hogares. Había que estar en el templo o había que estar en las sinagogas. Y Jesús desde niño sabía que en los negocios de su Padre tenía que estar, y tenía a José como papá. Pero a pesar de que tenía un padre terrenal que seguramente lo amaba profundamente, y María también, había una dependencia, un entendimiento de que Jesús dependía de un Padre celestial. Hace unos días, cuando estaba leyendo el Evangelio de Mateo, estaba buscando escuchar la voz de mi Padre a través de la Escritura, y hay una parte donde
en el Evangelio de Mateo, en donde a Jesús le dan la noticia de que Juan el Bautista, su primo, fue decapitado por Herodes. Y esa noticia devastó a Jesús. Y es muy interesante meditar en eso, porque yo le decía: oye Jesús, ¿tú no sabías que eso iba a pasar? Porque sabemos que Jesús es Dios y Jesús lo sabía todo, era omnisciente, es omnisciente. Pero a pesar de que Jesús seguramente sabía que eso iba a suceder, Jesús se entristeció. Y yo te pido que me acompañes al libro de Mateo, capítulo 14, versículo 3, y vamos a meditar un poco en lo que dice esta porción de la Escritura. Porque dice: cuando Jesús recibió la noticia sobre la muerte de Juan el Bautista, que lo decapitaron, dice, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Dice la palabra de Dios que Jesús se retiró solo en una barca a un lugar solitario. Y entonces yo le pregunté: Jesús, ¿a qué te fuiste solo? ¿Qué hiciste en ese momento, en ese lugar, cuando estabas triste porque habían decapitado a tu primo? Y lo que de inmediato el Espíritu me hizo sentir es que lo que estaba haciendo Jesús ahí es ir a la presencia de su Padre para recibir consuelo. Él necesitaba estar en la presencia de su Padre, en ese tiempo de tristeza, en ese tiempo de dolor, en ese tiempo donde sabe que decapitaron a su primo. Necesitaba el consuelo del Padre, necesitaba el abrazo del Padre. Y nuevamente vemos que Jesús no solo dependía del Padre para las enseñanzas, no solo dependía del Padre para poder hacer los milagros que hizo, sino que también en los momentos en los que Jesús se sentía solo, se sentía triste, corría a los brazos de su Padre. Y todos recordarán también cuando Jesús, antes de ser crucificado, fue a Getsemaní. Fue a Getsemaní y llevó consigo a sus discípulos, pero después tomó a Pedro, tomó a Juan y tomó a Jacobo, los llevó a otro sitio y pidió que oraran. Y vamos a leer un poco de esa porción de la Escritura en Mateo 26, versículos 36 y 39. Y dice así: luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro, a los dos hijos de Zebedeo, y comenzó a sentirse triste y angustiado. Di conmigo: triste y angustiado. Es tal angustia que me invade que me siento morir, dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. En ese momento de angustia profunda, porque Jesús sabía lo que iba a pasar. Él lo anunció a sus discípulos y él sabía lo que iba a pasar. Pero a pesar de que Jesús sabía lo que iba a pasar, y probablemente se pudo haber anticipado mentalmente, había una angustia profunda en el corazón de Jesús. Se sentía morir, dice la palabra. ¿Y qué es lo que hizo Jesús en ese momento cuando él sentía morir y se sentía angustiado? ¿Qué fue lo que hizo? Corrió a los brazos de su Padre, encontró un lugar solo, se postró y oró y le dijo: Padre, si puedes que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Nuevamente vemos a Jesús en un momento muy complicado en su vida, recurriendo a la presencia de su Padre para encontrar ahí la fortaleza, para encontrar ahí la claridad, para encontrar ahí el poder escuchar la voz de su Padre. No sabemos qué le dijo el Padre a Jesús, pero la historia ya la conocemos. Y sabemos que en ese lugar, en ese momento, Jesús encontró lo que él necesitaba para poder hacer la voluntad del Padre. Pero no obstante esa primera ocasión que narra la Escritura, que Jesús se postró y oró buscando al Padre, él regresa con Pedro, con Juan y con Jacobo,
Y dice más adelante en el versículo 42, por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Había llegado con ellos, los vio dormidos y les dije: ¿cómo es posible que no puedan mantenerse despiertos ni un momento? Tienen que mantenerse despiertos y orar para que no caigan en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y es esta segunda vez cuando Jesús nuevamente se va algo apartado, y dice la Escritura que ora por segunda vez. Dice: cuando volvió otra vez, los encontró dormidos porque se les cerraban los ojos de sueño, así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez diciendo lo mismo. Acá podemos ver a Jesús nuevamente yendo a la presencia del Padre, yendo a la presencia del Padre. Amado, yo no sé qué circunstancia estés viviendo, qué situación estés viviendo, pero lo que la vida de Jesús nos deja ver a ti y a mí es la profunda necesidad que tenemos tú y yo de un Padre. Yo no sé qué haya pasado con tu padre terrenal, yo no sé si tu padre terrenal vive, yo no sé si tu padre terrenal ha partido con el Señor, yo lo desconozco, no sé cómo sea tu relación con tu padre terrenal inclusive, pero aún que la relación con tu padre terrenal sea muy buena y lo ames profundamente, es necesario, y lo que hoy el Espíritu quiere hacer es despertar en nosotros una necesidad profunda de buscar a nuestro Padre Celestial como Jesús lo hizo, y que vivamos una interdependencia profunda con el Padre. Hace algunos años, yo llegué aquí a Unidad Cristiana hace 12 años, aquí conocí de Jesús, aquí empecé a caminar con Jesús y bueno, pues empecé a conocerlo, empecé a caminar con Él porque yo quería todas las promesas que yo leía en la Escritura. Yo no nada más quería la restauración de mi matrimonio, yo quería todas las promesas. Y entonces yo reconozco que mi caminar con Jesús al principio era por interesadote. Yo dije: no, yo no quiero una, yo las quiero todas. ¿No? Esa es la verdad, esa es la realidad de las cosas. No me da pena decirlo porque… ¿O a alguien aquí le gusta estar en el equipo perdedor? Levante su mano, honestamente. ¿A quién le gustaba estar en el equipo perdedor? Pues a nadie, a mí tampoco. Yo sabía que estar en el equipo de Jesús era estar en el equipo ganador y que Jesús me daba acceso a todas las promesas. Así que yo la verdad no lo quería conocer, yo lo que quería era todo lo que Él tenía para mí. Pero es muy natural que cuando llegamos a estos lugares empezamos a hacer muchas cosas que escuchamos o que vemos que los demás hacen. Te empiezan a llamar al servicio, te empiezan a decir: pues no tienes que hacer esto, tienes que dejar de hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y yo recuerdo que en algún momento yo me sentía profundamente cargado y frustrado porque había muchas cosas en mi vida que no funcionaban. A pesar de que yo le servía, yo buscaba su presencia, buscaba meditar en su palabra, le abría mi corazón, hasta que un momento yo me senté con Él. Recuerdo ese momento, era en la noche en la sala, y yo le dije: ¿sabes qué? Creo que ya no te quiero seguir, porque todo es cuesta arriba. Todo es no toques, o haz, o no hagas, y la verdad es que yo me siento muy agotado, me siento cansado, todo es cuesta arriba, y si esto es seguirte, yo la verdad hoy te digo: te agradezco, pero yo ya no te quiero seguir. Y le abrí mi corazón porque eso es lo que había en mi corazón. Él ya lo sabía, entonces pues yo no se lo podía ocultar, y finalmente se lo dije. Y yo literalmente estaba decidido a hacerlo porque yo ya estaba cansado. Yo sentía que en realidad como que seguir a Jesús, a Dios y a través del Espíritu como que no estaba funcionando. Bueno, no estaba funcionando en lo que uno cree que tiene que funcionar, por supuesto. Y en ese momento yo escuché la voz de Dios. Y yo escuché la voz de Dios que me dijo: hijo, es que tú crees que cuando yo te digo algo es una instrucción que tú tienes que cumplir como si yo fuera un general. Pero lo que yo te digo es un consejo de un Padre amoroso que sabe lo que tú necesitas. Cuando yo escuché eso, rompió por completo todo mi cansancio, todo mi agotamiento, porque en ese momento yo supe que lo que Dios hacía no era llenarte de una lista de cosas que tú tenías que hacer y cumplir y obedecer.
Lo que yo escuché fue la voz de un padre que me dijo: te amo, y lo que yo te digo son consejos para que tú los puedas seguir. Y eso lo cambió todo. Yo creo que esa fue la primera vez que yo escuché la voz de papá. Y algunos meses después, quizá años, nuevamente estaba yo orando. No recuerdo qué le estaba platicando a Dios, pero escuché la voz de Dios que me dice: ¿tú crees que Ivana y André son mis hijos? Aquí está André, Ivana está en Estados Unidos, pero estaban más chicos en ese entonces. Y me dijo: ¿tú crees que Ivana y André necesiten de un padre? ¿Te necesiten como padre? Entonces yo me quedé meditando y yo rápidamente me vi la dinámica en la familia con mi esposa y conmigo, educando a los hijos. A veces mi esposa tomando el rol de más severa y a veces yo apapachando a los hijos, a veces al revés. Pero al final yo dije: sí, claro que mi presencia es importante en la vida de André. Y entonces escuché la voz de Dios que me dijo: también la presencia de un padre es importante para ti. Un poco como contexto, y lo he platicado en algunas ocasiones, mis padres se divorciaron cuando yo tenía 1 año de edad, y entonces yo no tengo experiencias con papá. Yo no tengo una sola imagen de un papá en mi casa arropándome, o un papá sacando la cartera y decirme: ven hijo, llévate, cómprate el globo o cómprate el juguete. No tengo absolutamente ninguna. Pero de alguna manera yo fui llevando una vida normal, exitosa en los parámetros del mundo. Terminé mi carrera, empecé a trabajar, inclusive empecé a trabajar antes. Muy pronto encontré un puesto directivo, me casé con Natasha. No me fui a vivir con ella antes y no quiero satanizar eso, pero al final lo que me refiero es que son de esas cosas que uno aprende que son las cosas que tiene que hacer. Tuve la oportunidad de comprarme un auto nuevo, nos fuimos a vivir a Monterrey, compramos una casa, yo seguía estudiando mi maestría y entonces, de acuerdo a los rudimentos del mundo, yo creía que yo tenía una vida exitosa. Y entonces yo siempre pensé que yo nunca había necesitado a mi papá. Yo dije: bueno, mi mamá fue suficiente, nunca lo necesité. Y siempre había estado convencido de eso, pero cuando Dios me llevó a este punto en donde me dijo: tú también necesitas un papá, en ese momento me rompió y rompí en llanto, porque era Dios hablándome de la profunda necesidad que había en mi vida, pero que también la hay en la tuya, de que tengas a tu papá, de que vivas y experimentes a tu papá. Y después Dios me dijo: yo quiero ser tu papá. Y yo no sé, o no lo sabía en ese momento, pero mucho de lo que ha venido pasando en mi vida en términos de conocer su corazón ha tenido que ver en la forma en cómo Dios se ha revelado a mi vida como un papá. De diferentes maneras. Y yo sé, familia, que lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en su iglesia, en ti, es poder transformar tu corazón, es poder sanarlo y es poder restaurarlo para que puedas experimentar a un papá amoroso, a un papá cariñoso, a un papá proveedor, a un papá sanador, a un papá que es tu consuelo, a un papá que es tu consejero, a un papá que es tu guía, a un papá que nunca te va a dejar, que nunca te va a abandonar, a un papá que cuando te prometa te lo va a cumplir. Eso, amados, es lo que el Espíritu de Dios está haciendo cuando viene a habitar en cada uno de nosotros. Es permitir que nosotros vivamos de la misma forma que Jesús vivió, en una interdependencia total con papá, con su Abba, con su papito. Por eso los religiosos querían crucificar a Jesús. Ellos no daban crédito que Jesús hablara de Dios como su papá. Por eso lo querían matar, porque rompía con absolutamente todo lo que religiosamente habían aprendido. Pero lo que vino a hacer Jesús fue revelar al Padre. ¿O acaso Jesús no dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre
si no es a través de mí? Jesús sabía que en la vida de cada uno de nosotros, que si lo recibiríamos y creeríamos en Él, necesitábamos la presencia de un papá y poder interdepender de papá. ¿Por qué digo interdependencia y no dependencia? Porque caminar con Él y experimentar el amor de Dios no es simplemente quedarte en tu casa sin hacer nada esperando que Dios lo haga todo. Es seguir avanzando en lo que sea que tú estés haciendo, en el trabajo en el que estés, en la escuela en la que estés, si estás estudiando, trabajando, si tienes un negocio, con tu familia, en tu vida rutinaria y en la vida ministerial. Lo que Dios quiere es que tengas esa interdependencia con tu Padre. Cuando yo tenía en mi cabeza mandamientos, como una lista de cosas que yo tenía que hacer, y yo estaba cargado, cuando Dios me dijo que eran consejos, más adelante, a través de este tiempo que he experimentado los últimos años, de vivir el amor de papá, de experimentar el amor del Padre, hay algo bien interesante con el tema de los 10 mandamientos. Todos acá hemos escuchado los 10 mandamientos, o sea, es imposible que alguien no los haya escuchado, ¿no? Nos los metieron en las venas desde que éramos unos niños, cuando estábamos en el catecismo y todo este tema, nos los teníamos que aprender de memoria. Entonces sabemos que hay 10 mandamientos. Y al menos no sé a ti, pero a mí me enseñaron que si no los hacías era pena de muerte, era pecado mortal. Y entonces yo me imaginaba que si yo incumplía eso iba a caer muerto. Porque eso es lo que enseñaron, ¿no? Es que si no los cumples es pecado mortal. Y entonces pues caminar con Dios era así como que, oye, no, como siempre digo, como caminar sobre cascarones de huevos sin romper ninguno, imposible. Pero hoy lo que Dios quiere, además de dejar sembrado en tu corazón la importancia y la necesidad que tienes de ver a tu Padre Celestial y de experimentarlo profundamente, quiere romper inclusive con eso que creímos que los mandamientos era una lista de cosas que tú tienes que cumplir. En Éxodo 21, y no lo pasé a producción, pero empieza, ahí están los 10 mandamientos, y empieza diciendo: Dios habló y dio a conocer todas estas palabras. No dice mandamientos, dice, dio a conocer todas estas palabras. Y cuando tú te vas al original, en el original es del hebreo dabar. Di conmigo, dabar. Y cuando tú vas al significado de la palabra dabar, lo que significa es aconsejar. Y entonces es maravilloso porque esto es plenamente consistente con lo que Dios me habló. Dabar es aconsejar. Y entonces imagínate leer los 10. Vamos a parafrasear la escritura, y entonces en vez de decirle 10 mandamientos, vamos a llamarle 10 consejos. ¿Crees que te cambie un poco la perspectiva cuando te dicen 10 mandamientos a 10 consejos? ¿Te cambiarían algo? ¿Cambiaría en algo tu corazón en la forma de ver a Dios cuando te dicen: hey, tranquilo, yo no soy el general de división que te pone aquí una carga de cosas que tú tienes que hacer para ganarte mi bendición o para ganarte mi amor? Son consejos. Pero cuando profundizas en todos los significados que dabar tiene, hay una que es muy interesante, porque otro de los significados que tiene la palabra dabar es promesa. Promesa. Y entonces tú dices, bueno, ¿de qué manera podría caber la palabra promesa en los 10 mandamientos o 10 consejos? La pregunta sería, ¿cabría la posibilidad de poder llamarle las 10 promesas? ¿Por qué no meditamos un poquito en esto? Desde el principio, lo que Dios ha querido con su pueblo y ahora con todos los redimidos a través de Jesús es que podamos experimentar su amor, que podamos experimentar su bondad, que podamos experimentar su presencia. Es lo que siempre ha querido Dios desde el principio. Su corazón no ha cambiado. Eso sigue vigente hoy para tu vida y para mi vida, y por eso entregó la vida de Jesús.
Y entonces ahora imagínate que podamos parafrasear los 10 mandamientos de la siguiente manera. Si tú recibes, hijo, y experimentas mi amor, entonces no tendrás que hacerte ídolos, porque vas a experimentarme como un Dios vivo y no tendrás necesidad de hacerte imágenes en la tierra como las hay en el cielo, porque vas a experimentar a un Dios vivo. Y si recibes y experimentas mi amor, no tendrás necesidad de adorar a otros dioses, porque entonces vas a experimentar el profundo amor que yo te tengo. Y no tendrás que ir corriendo por otros dioses, no habrá ninguna necesidad porque yo te seré suficiente. Y si recibes y experimentas mi amor, no matarás. No habrá necesidad, porque a pesar de que enfrentes alguna situación difícil con una persona que te lastimó, que te traicionó, encontrarás en mí la restauración, encontrarás en mí las palabras de ánimo, encontrarás en mí todo lo que tú necesites para que tu corazón sane. Entonces no vas a tener la necesidad de matar. Y si recibes y experimentas mi amor, no robarás, porque entonces podrás experimentar toda mi provisión, porque tendrás lo que necesites tener cuando lo necesites tener. Siempre, no importa la situación que estés enfrentando, vas a tenerlo siempre. Entonces no vas a tener necesidad de robar. Y si recibes y experimentas mi amor, no vas a tener que codiciar nada, porque podrás vivir y experimentar el profundo amor que yo tengo. Y podrás estar contento con todo lo que yo tengo. No importa que veas a otras personas tener algunas cosas más. Tendrás la capacidad de estar contento, porque sabrás que mi profundo amor se va a seguir manifestando en tu vida, y cuando necesites algo lo vas a tener. No necesitas codiciar nada. Eso, amado, es tu Padre. Los mandamientos, lo que a veces nos cargamos con religiosismo y de repente estamos supercargados con un montón de cosas que tenemos, que creemos que tenemos que hacer para ganarnos las bendiciones de Dios. ¿Sabes qué es lo único que Dios quiere? Que busques su presencia, que busques la presencia de Abba, de Papito, que pases tiempo con Él, que encuentres en la presencia de Dios, en tu Padre, todo lo que tú necesitas. Fijar la mirada en Cristo es hacer lo que Jesús hacía, y lo que Jesús hacía era siempre buscar la presencia de su Abba, de su Padre, siempre. Porque entonces, eso que hoy por religión escuchamos como mandamientos y cosas que tenemos forzosamente que hacer, simplemente cambia la perspectiva. Porque entonces es simplemente, si recibes y experimentas mi amor, lo vas a poder lograr todo. Vas a poder ser guiado. Vas a poder encontrar en los momentos de escasez financiera, vas a poder encontrar en mí la fuente de tu provisión. El fin de semana estaba platicando con César y Clau, grandes amigos que amo y que están aquí, y estábamos hablando un poquito de eso, que a veces vemos mucha gente allá afuera y decimos, qué bárbaro, qué bien les va a estos brothers, ¿no? O sea, pareciera que no tienen broncas, les va súper bien económicamente, tienen relaciones súper buenas, súper prósperas, y tú batallando con la economía, y batallando con las relaciones, y batallando con falta de perdón, y batallando con enfermedades, y batallando con un buen de cosas, donde dices, pues muchas veces, oye, pues como que no se me antoja, no me apetece estar aquí. Pero sabes, hay un propósito por el cual tú y yo vivimos esto. Porque de qué manera se va a revelar a ti un Padre proveedor si no estás enfrentando un momento de escasez. Cuando enfrentamos momentos de escasez, lo que hacemos es decir, bueno, es momento de escasez y entonces me remango y pido otra chamba y agarro dos trabajos. Pero ¿cuándo vas a la presencia de tu Padre a escuchar y decir, hey Padre, estoy enfrentando eso? Yo necesito que tú me guíes.
Porque en ningún lado en el corazón de Dios está que tengas 2 trabajos y que abandones a tu casa, abandones tu familia, abandones tu ministerio, abandones la congregación. Entonces hay un entendimiento equivocado cuando enfrentamos situaciones difíciles económicas de lo que tenemos que hacer. Creemos que tenemos que trabajar más. Pero ¿por qué tendríamos que trabajar más si tenemos un papito que todo lo tiene? ¿Cómo por qué? ¿Me explico? Y entonces cuando enfrentamos situaciones económicas difíciles, que sé que muchos de los que estamos aquí las hemos enfrentado o las estamos enfrentando, lo que tiene que ver es ese anhelo de tu padre de decir: hey, aquí estoy yo, deja de esforzarte tú, deja de tratar de resolverlo en tus propias fuerzas, porque yo te voy a proveer, porque yo te voy a sostener, porque todo lo que existe es mío y anhelo dártelo. Pero lo que anhelo es que se haga vida en tu espíritu el amor que te tengo como papá, para que vivas como hijo. Y lo mismo sucede con la enfermedad. ¿Cómo se va a revelar a ti un papá poderoso y un papá sanador si no enfrentas en algún momento una situación de salud? ¿O cómo vas a conocer un papá consolador que te abraza cuando no estás enfrentando una situación de traición, de dolor, de pérdida? Papito nunca ha querido que lo resuelvas tú solo, amado. Nunca. Él anhela siempre que vayas a su presencia, que encuentres esos espacios a solas como lo hacía Jesús en los momentos más difíciles. Abrirle tu corazón y decirle: papá, quizá me encanta decir que soy tu hijo, pero la neta no te conozco como papá, porque sigo haciendo las mismas cosas, sigo tratando de resolverlo como en mis propias fuerzas, en mi propio entendimiento, en mi propia sabiduría, en vez de ir y depender de ti y vivir y experimentar tu amor, eso que verdaderamente me va a transformar. Y eso, amados, ese es el mensaje de hoy. La necesidad es entender. Lo que Dios quiere en su iglesia es traer entendimiento. Y Él quiere que entiendas que fijar la mirada en Cristo no es cargarte de cosas que hacía Jesús y decir: es que Jesús salía a las calles y oraba, y entonces ahí vas a orar a las calles. Y no me malentiendas, no significa que eso no se tenga que hacer, pero lo que le permitió a Jesús hacer los milagros que hizo fue su dependencia, interdependencia con el Padre. Lo que le permitió a Jesús dar las enseñanzas que daba con esa autoridad era su interdependencia con el Padre. Lo que le permitió a Jesús soportar las humillaciones y soportar las burlas y soportar la persecución era su interdependencia con el Padre. Lo que le permitió a Jesús soportar la cruz fue su interdependencia con el Padre. Lo que le permitió a Jesús hacer la voluntad del Padre fue su interdependencia con el Padre. Entonces, amado, deja de cargarte con cosas religiosas de las cosas que tenemos que hacer. Corre a los brazos de tu Padre, ábrele tu corazón. Él te capacitará en el momento en el que tenga que capacitarte para que hagas cualquier cosa. Él nunca te va a pedir nada que no te haya dado antes. Nunca. Los invito a que se pongan de pie, amados.